Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver nuestro segundo tema del bloque número 2, pero vamos a verlo de una manera muy general, puesto que estamos viendo un panorama general del periodo de cada uno de los temas que vamos a ver durante el bloque número 2. Es decir, vamos a ver el panorama del periodo de lo que fue la primera, la segunda revolución industrial. Ahora nos tocaría el imperialismo y los próximos temas que veríamos de manera muy general sería la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para después, durante este siguiente bloque, pues verlos ya de manera más profunda. Pero el día de hoy nos toca ver un tema muy importante, al igual que todos los que hemos visto, que es el surgimiento del imperialismo. Y ya habíamos hablado un poco de esto en la clase pasada. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para este tema? Pues que ustedes puedan reconocer las condiciones que motivaron el desarrollo del imperialismo. Pero, ¿qué es el imperialismo? Bueno, el imperialismo se basa en ideas de superioridad, que un pueblo, porque un país por ser superior industrialmente, económicamente a otro, pues puede ejercer autoridad sobre él. ¿Y cuántos tipos de imperialismo hay? Bueno, hay varios tipos de imperialismo, pero en esta sesión nos vamos a enfocar a dos muy importantes que son el imperialismo político y el imperialismo económico. Y ya cuando veamos el tema más a fondo, más adelante vamos a ver que hay otros, como el imperialismo cultural, por ejemplo. Habíamos dicho la clase pasada que la revolución industrial había traído muchos cambios sobre todo a Europa. Ahorita nos estamos enfocando básicamente al continente europeo y que habían surgido, a diferencia de la primera revolución industrial, pues nuevos combustibles como lo fueron el petróleo, la gasolina y el gas, pero que también surgió lo que fue la electricidad para alumbrar parques y jardines y que la gente ya salía con más seguridad a los parques de noche, cosa que antes no podían hacer porque metiéndose el sol, pues también la gente acostumbraba a ir a dormir. Pero con la electricidad, pues ya la gente pudo salir de noche, pudo asistir a restaurantes, los hombres asistían a los juegos, a centros de juego que se abrieron durante este tiempo, pues porque ya había luz. Y como ya tenemos petróleo y ya tenemos gasolina, pues van a surgir medios de comunicación como el automóvil y más adelante el avión. Pero no dejaron de existir medios como el tranvía o los barcos de vapor. Y también, bueno, en esta segunda revolución industrial se van a utilizar químicos como la dinamita y el acero que fue tan importante para la construcción de vías férreas o para las maquinarias y que el principal productor era Inglaterra. Pues ya con todos estos cambios hubo países que empezaron a industrializarse muy rápidamente. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues que hubo países que rápidamente después de Inglaterra también comenzaron a producir. ¿Y qué producían? Pues producían zapatos, ropa, acero y todos estos productos pues los hicieron volverse países industrializados. ¿Cuáles fueron esos países europeos industrializados? Pues básicamente Inglaterra, como ya habíamos visto en la clase pasada, Alemania ya también empezaba a industrializarse, los Países Bajos, Francia, ellos fueron los más importantes y los que empezaron a industrializarse. Pero como ya tenían mucha industria y muchos productos, ahora ya no nada más querían vender en sus países de origen, sino sacar sus productos y poderlos vender a otro lugar. Pero también las materias primas que se iban acabando las necesitaban de traer también de otros lugares. Entonces se va a desarrollar lo que se va a conocer como imperialismo económico. Es decir, que los países más industrializados, como los que acabamos de ver, van a vender a los que tienen menos industrias y además van a obtener de ellos sus materias primas.
Bueno, pues la producción de artículos se hizo muy acelerado. ¿Qué artículos? Pues alimentos, ropa, calzado, joyas, vestidos, telas, acero y otros productos comenzaron a hacerse muy rápido y en volúmenes muy altos también. Pero ahora quedaba la pregunta de que qué hacemos con tanto producto. Pues lo tenemos que vender, pero ahora tenemos que buscar otros lugares a donde vender, pero también otros lugares que nos proporcionen las materias primas que nos estamos acabando. ¿Cuáles eran las materias primas que más les interesaba a estos países industrializados? Pues sobre todo el acero, que era tan importante, el hierro. Tenían que buscar la manera de surtirse de hierro para producir el acero. Bueno, pues estos países van a producir grandes cantidades de productos como telas, zapatos, muchos zapatos. Acuérdense que habíamos dicho que ya no las fabricaban las familias de zapateros, sino que ya se habían abierto fábricas. Se empezaron a producir también muchos automóviles, empezaron a producir mucho acero y también productos comestibles. Pero las materias primas pues estaban también acabando. Entonces van a buscar rutas que sean mercados para vender y también sacar de esos otros lugares materias primas muy importantes y sobre todo también minerales. Bueno, pues estos países tuvieron que buscar rutas, principalmente todos estos países buscaron rutas en el continente africano y en el continente asiático. Ahí establecieron, primero que todo, colonias y ya de ahí, después de establecer las colonias, van a instalarse pues formas de gobernar. Y a este tipo de imperialismo se le va a conocer como imperialismo político. El imperialismo político es el donde se piensa que la raza superior, los anglosajones, tienen la misión de gobernar a las razas inferiores, en este caso a los originarios de los pueblos a donde llegan. Estos países que tienen mucha industria justificaban que era necesaria su presencia en los países menos avanzados porque estos países necesitaban de ellos para modernizarse y para civilizarse. Es decir, como yo soy un país muy avanzado, me voy a ir a un país pues que no tiene industria y no tiene avance para ir a gobernar. Y se sentían que eran superiores a la gente que ya vivía ahí, a los aborígenes. Inglaterra fue uno de los países que tuvo más colonias, fue el que más se expandió por todo el mundo y por otros continentes, pero sobre todo estableció una de las colonias más importantes, la más grande, que fue en la India. Pero ¿qué intenciones había detrás del colonialismo? ¿Por qué Inglaterra, por qué Alemania, por qué Francia formaban colonias? ¿O por qué iban a colonizar algunos otros países menos avanzados? Bueno, las intenciones eran la explotación de recursos naturales, porque los países grandes con industrias, al ver que sus recursos se iban terminando, pues tenían que sacarlos de otros lugares. ¿Y qué sacaban principalmente? Pues minerales como oro, plata, bronce, cobre y dos muy importantes, carbón y hierro, para producir el acero. Y también, ya después, con los años, también necesitaron de extraer el combustible como el petróleo. Pero, ¿qué pasaba en las colonias que colonizaban los países más avanzados?
pues que los únicos que mandaban eran los extranjeros. Los originarios de esos pueblos pues no tenían acceso a ningún puesto político. Por ejemplo, en las colonias inglesas, pues mandaban los ingleses. En las colonias francesas gobernaban los franceses. Y ya con el tiempo, más adelante, los norteamericanos en sus colonias pues gobernaban ellos. Los indios, los originarios de los países subdesarrollados, pues no tenían acceso a ningún cargo importante, no podían ser gobernadores, no podían ser nada, no podían acceder a ningún puesto político. Pero sí los extranjeros que iban a colonizar porque se creían superiores a ellos. Pero al final de cuentas, pues todos convivían, aunque pues eran muy grandes las diferencias que habían entre todos ellos, hasta en la forma de vestir y en el trato que se les daba. Pues estos países avanzados, industrializados, imperialistas, justificaban la explotación de minerales, es decir, ellos decían que, pues sí, se llevaban sus minerales, pero que aparte ellos les llevaban educación y lengua. Pero, ¿cuál era la lengua que enseñaban los extranjeros? Bueno, pues la lengua dominante. Si era una colonia inglesa, pues enseñaban el idioma inglés. Si era una colonia francesa, pues enseñaban el idioma francés. Entonces, esas colonias pues empezaron a hablar ya no su lengua, sino la lengua de los extranjeros que llegaban a colonizar. La educación no era igual para todos, era desigual. La mejor educación se les daba a los hijos de los colonizadores o de los imperialistas y era muy restringida para los aborígenes. Bueno, en esta imagen, pues es muy evidente que los hijos de los colonizadores pues tenían mejor educación. Están atrás, están mejor vestidos, tienen libros y enfrente se nos está diciendo que estos niños que son de color pues representan cada una de las naciones que fueron colonizadas. En la puerta está representándose pues un niño que no tiene acceso a la educación porque no es de los extranjeros, un indio que está en la puerta que está marginado, que no tiene derecho a la educación, y el maestro pues es un norteamericano que está en una de las colonias, ya sea de Puerto Rico o de otro lugar donde los norteamericanos llegaron a colonizar. Y quien está lavando los vidrios pues es un habitante también de esa colonia que tampoco tenía derecho a la educación y que lo único que podía hacer era dedicarse a cuestiones de limpieza. En esta imagen se muestra cómo las naciones más ricas, que están representadas por estos señores muy bien vestidos, pues están diciendo, bueno, pues a ti te toca esta parte de África, a mí me toca esta otra, y a mí que soy Inglaterra me toca esta otra parte. Esos señores bien vestidos representan las naciones poderosas, las naciones industrializadas, y quieren apoderarse de las naciones más pobres por sus minerales, para extraer sus minerales. Y esta otra imagen también representa cómo se están repartiendo las naciones más ricas, pues el mundo, se lo están partiendo como si fuera un pastel. Igual en esta otra imagen vemos cómo el mundo está representado como si fuera un pedazo o un trozo de carne para los franceses y para los ingleses y para algunos otros países más importantes, y se están dividiendo el mundo. En eso consistió el imperialismo, en avanzar, en explorar otras tierras para expandir su comercio, a lo que se le llamó imperialismo económico.
pero también para ejercer su dominación, a lo que se le llamó imperialismo político. Bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar? El imperialismo surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Surgió por el afán de expandirse económicamente más que políticamente, pero después vimos que las dos fueron muy importantes. Se dio paso a la globalización porque gracias a los medios de comunicación, los países industrializados y ricos pues se conectaron con los países pobres por medio del transporte. Si no hubiera sido por medio de los transportes, no se hubiera podido dar el imperialismo. Los principales países imperialistas en el siglo XIX fueron principalmente Inglaterra y Francia, tal vez también Alemania, y después uno de los más importantes sería Estados Unidos. El imperialismo va a dar origen a rivalidades, porque como vimos, los más ricos se quieren repartir el pastel, pero no van a dejar que un país rico les coma su pedazo del pastel. Entonces, la diferencia entre estas potencias grandes va a originar después la Primera Guerra Mundial, por los descontentos que hubo. Bueno, la actividad que tienen que hacer para esta semana es completar el esquema con la información que se les pide. El imperialismo surgió en el siglo XIX y vimos dos tipos de imperialismo, el imperialismo político y el imperialismo económico. Bueno, vimos cuáles fueron las causas y las consecuencias de cada uno. Pues lo que tendrán que hacer es anexar en cada cuadro cuáles fueron las causas del imperialismo político y sus consecuencias, y cuáles fueron las causas del imperialismo económico y sus consecuencias.